Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar el homicidio en estado de emoción violenta. Pero antes de comenzar, quiero que sepas que esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Penal, parte especial. Y si querés ver más videos sobre esta materia, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Y si nuestro contenido te gusta y no querés perderte nada, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Además, si navegás por nuestra web en www.aprenderderecho.org, vas a encontrar muchísimo material gratuito para estudiar. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Nos vamos a dirigir al artículo 81, que establece que se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable. Como pueden apreciar, en el homicidio en estado de emoción violenta se presentan distintos elementos. En primer lugar, tenemos un homicidio, es decir, que hay un ser humano que le provoca la muerte a otro ser humano. Ahora bien, esta muerte que un ser humano le ocasiona a otro se da en circunstancias particulares que llevan al autor a encontrarse en un estado particular que es el estado de emoción violenta. Entonces, como se presentan estas situaciones, la consecuencia es la disminución de la culpabilidad. Fíjense que este artículo que leíamos recién establece una disposición relativa al homicidio, pero como ese homicidio se comete en circunstancias específicas de emoción violenta, donde las circunstancias que generan la emoción violenta son excusables al autor, la pena se ve reducida. Y esto se basa en la premisa que establece que el tratamiento penal no puede ser el mismo para un sujeto que posee capacidad de motivación al momento del hecho que para un sujeto que no cuenta con esa capacidad o que sí la tiene, pero que se encuentra disminuida. Es por ello que el artículo establece que quien comete un homicidio en un estado de emoción violenta va a tener una pena más baja en comparación con el homicidio simple. Ahora bien, esta reducción en la pena no se basa en que la vida de la víctima o las circunstancias objetivas que rodean al hecho tengan menos valor que la vida de una víctima de homicidio simple, sino que la reducción en la pena se debe a que el autor del delito no actúa por su propia voluntad, sino que su acción está impulsada por una fuerza que es determinante en su estado emocional. Entonces, el motivo de la atenuación o de esta eximente incompleta radica en que la criminalidad del autor es menor, ya que mata debido a una fuerza impulsora que está en su ánimo. Fíjense que no se trata de un caso de inimputabilidad, sino de una situación donde la responsabilidad criminal del autor es menor, ya que, aunque su juicio se ve afectado, sigue siendo consciente de sus acciones. Ahora bien, para que se configure este tipo penal, se requieren dos elementos. En primer lugar, se requiere la emoción violenta, que es un elemento psicológico que se refiere a una situación en la que el individuo se encuentra bajo una intensa emoción, como la ira, el miedo o la desesperación, que afecta su capacidad de razonamiento y el control de sus acciones. Y en segundo lugar, se requiere la excusabilidad de la emoción violenta, que es un elemento valorativo, que implica que las circunstancias tienen que excusar el hecho de haberse emocionado el sujeto violentamente. Es decir, que la emoción violenta debe ser provocada en el autor por parte de otra persona, que generalmente va a ser la misma víctima. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, lo que se debe justificar es la emoción, pero no el homicidio. Ahora bien, la emoción por sí sola no justifica,
sino que son las circunstancias que motivan esa emoción las que llevan a la disminución de la pena. Por ejemplo, si buscan casos de condenas por homicidio en estado de emoción violenta, van a encontrar numerosos fallos de casos relacionados con violencia doméstica o violencia de género, donde, por ejemplo, el autor mata a su padrastro por numerosos abusos y maltrato que sufriera tanto el autor como su madre durante un periodo de tiempo muy prolongado. Fíjense que en todos los casos se requiere la presencia de estos dos elementos. Y el primer elemento, es decir, la emoción violenta, se prueba a través de una pericia psiquiátrica o de una pericia psicológica que determina si el sujeto activo actuó o no bajo un estado de emoción violenta. Pero con esto no es suficiente, porque además de la emoción violenta se requiere la excusabilidad de esa emoción violenta, por lo cual el juez debe valorar la prueba y contextualizarla en base a los hechos de la causa, y de esta manera analizar si las circunstancias hicieron o no excusable no al homicidio, sino a la emoción. Vamos a profundizar un poco sobre la emoción violenta. Porque, como ya lo dijimos, la ley exige como requisito necesario para que la emoción pueda constituir una eximente incompleta su naturaleza violenta, ya que no cualquier emoción resulta ser violenta. Entonces, lo que se requiere es la emoción violenta, porque la violencia de la emoción es lo que impacta sobre la capacidad deliberativa del autor, aunque no la anula. Ahora bien, existen distintos tipos de emoción. Por un lado vamos a encontrar la emoción simple, donde hay una compensación entre experiencia y expresión emotivas, y en este caso el sujeto es imputable. En segundo lugar, hay una emoción que es violenta, en la cual se produce una descompensación en el sujeto activo que sufre un desajuste entre la experiencia y la expresión emotivas. En este tipo de casos, el sujeto padece turbación, ofuscación, perplejidad y una incontrolable excitación psíquica. Este es el tipo de emoción que se necesita para que se configure este tipo penal, la emoción violenta, porque este es el tipo de emoción que impacta sobre la capacidad deliberativa del autor, pero que no la anula. Porque existe un grado mayor de emoción, que es la emoción patológica, donde hay una desconexión entre la experiencia y la expresión emotivas. Y en estos casos el sujeto es inimputable, porque este es uno de los casos que la medicina legal denomina como alienación. Entonces, acá entramos en el campo de la inimputabilidad. Fíjense que la ley exige que la emoción sea violenta. Y si la violencia de la emoción no se da, no es necesario pasar a la instancia valorativa de esa emoción. Es decir, que para analizar si se encuentra presente el segundo elemento, primero debe estar presente el primer elemento. Vamos a hablar ahora sobre la excusabilidad de la emoción. Porque, como ya lo dijimos, el estado emocional violento debe ser considerado excusable porque las circunstancias que lo desencadenaron suelen tener un impacto en las situaciones específicas que experimentó el autor en comparación con cualquier otra persona. Es decir, que debe haber un estímulo externo que provoca esta reacción emocional como la ira o el odio. Fíjense que la ley nada dice sobre hechos o situaciones específicos, sino que la causa provocadora externa al individuo puede consistir en hechos o situaciones de cualquier naturaleza. Y ni siquiera es necesario que provenga directamente de la víctima, porque incluso la circunstancia atenuante se aplica aunque la víctima no estuviera involucrada en el hecho que desencadena la emoción. Y fíjense que tampoco es necesario que la situación afecte directamente al individuo, siempre que le afecte como estímulo. Por ejemplo, la indignación que le causa al autor por los malos tratos que la víctima inflige a un tercero, como puede ser a un niño o a la madre del autor. Lo que el juez debe examinar es la causa
que desencadena la emoción, los motivos éticos o humanos, la personalidad y el entorno del acusado, el intervalo de tiempo entre el estímulo y la respuesta que brinda el autor al matar a la víctima. Vemos que la circunstancia atenuante se invalida si el análisis del juez sobre las circunstancias externas no justifica la emoción. Porque, como lo decíamos hace algunos instantes, lo que se debe justificar es la emoción, pero no el homicidio, sino que se debe acreditar que el autor actuó en un estado de emoción violenta y que ese estado en el que estaba inmerso el autor fue provocado por otra persona. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.